Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Me pueden escuchar? Sí, auxiliar. Sí, Ya vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. La anterior clase un poco habíamos visto de qué es una ecuación diferencial, ¿no? Cómo saber que una función es solución de una ecuación diferencial. Ahora veremos un poco más de la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Los primeros tipos de ecuaciones diferenciales que vamos a intentar resolver. En primer lugar, decirles que existen tres grandes grupos en las ecuaciones diferenciales de primer orden. Están las ecuaciones en variables separables, un gran grupo. Están las ecuaciones diferenciales exactas y las ecuaciones diferenciales lineales. Tres tipos de ecuaciones de primer orden. En este primer grupo, las ecuaciones diferenciales en variables separables. Están las mismas ecuaciones diferenciales en variables separables y están las ecuaciones reducibles a variables separables. Y entre las reducibles a variables separables se encuentran de esta forma, de la forma y' igual a f de ax más by más c, donde a, b y c son constantes. Ax más by más c representa la ecuación de una recta, ¿no? La derivada en función a una recta. Ya. Luego están las ecuaciones diferenciales de la forma y multiplicado por una función m que depende de la multiplicación de x por y. Diferencial de x más x multiplicado por n, una función que depende de la multiplicación de x por y. Diferencial de y igual a 0. Las ecuaciones homogéneas también se encuentran en este grupo. Están las isobáricas, las Jacobi y sustituciones diversas. Y las sustituciones diversas. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que son ecuaciones diferenciales muy particulares. Nosotros vamos a estudiar algunas de estas ecuaciones diferenciales, cómo es su respectiva solución, cómo se resuelven, cómo se resuelve una ecuación diferencial de esta forma, digamos, o cómo se resuelve de esta otra. Son muy particulares las ecuaciones diferenciales. Y les voy a adelantar, se resuelven aplicando unas sustituciones adecuadas en algunas de estas ecuaciones diferenciales. Y lo que sucede es lo siguiente, que cualquiera de estas ecuaciones diferenciales se reducen sí o sí a una ecuación diferencial en variables separables. Es el primer tipo de ecuación diferencial que vamos a estudiar, esta ecuación diferencial en variables separables. Y van a ver que si tenemos esta ecuación diferencial y' igual a f ax más by más c, aplicando una sustitución adecuada, esta se va a reducir a una ecuación diferencial en variables separables. Lo mismo acá, tenemos una denominada ecuación isobárica. Tiene su forma de resolución esta ecuación. Se aplica una sustitución adecuada. Aplicando esa sustitución, se va a reducir a una ecuación diferencial homogénea. Y aplicando una sustitución a esta ecuación diferencial homogénea, se va a reducir a una ecuación diferencial en variables separables. Y lo mismo va a aplicar acá, utilizando una sustitución adecuada. Ya, ese es entonces el primer gran grupo.
las ecuaciones en variables separables. Luego está este otro gran grupo, las ecuaciones diferenciales exactas. En este gran grupo están, en primer lugar, las exactas, las puras, las exactas. Ecuación diferencial exacta. Tiene su forma de resolución. Luego están las ecuaciones reducibles a exactas. Esto se logra aplicando un factor integrante. En su tiempo lo vamos a ver. Y este factor integrante existe en una infinidad de casos, pero los más conocidos son 5. Caso 1, 2, 3, 4 y 5. Y otros casos más puede existir. Lo vamos a ver en su momento esta parte. El caso 1, el factor integrante solo depende de una función de x. El caso 2 es una función solamente de y. El caso 3, el factor integrante es x a la n, y a la m. Lo vamos a ver en su respectivo tiempo, cada uno de estos casos. Y también para ecuaciones exactas se puede resolver por diferenciales. Este gran grupo entonces están las ecuaciones exactas. Luego, el último gran grupo se encuentran las ecuaciones diferenciales lineales. Están las ecuaciones lineales en sí, lo vamos a ver en su respectivo tiempo. Y están las reducibles a lineales. Entre estas se encuentran las ecuaciones de Bernoulli, la ecuación de Riccati y algunas sustituciones diversas. Cada una de este tipo de ecuaciones diferenciales tiene su respectiva forma de resolución. Y al realizar eso, se reducen a una ecuación diferencial lineal, que también tiene su respectiva forma de resolución. Eso es entonces, compañeros. Vamos a estudiar muchos tipos muy particulares de ecuaciones diferenciales, cómo se resuelven, qué cambios de variables se aplican o qué factor integrante se aplica. Ya, eso sería. Y una vez conocido todo esto, conocido la resolución de cada uno de estos tipos de ecuaciones diferenciales, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros, digamos, tenemos una ecuación diferencial, y' igual a f de x, y. En forma general, una ecuación diferencial de primer orden, primer grado, no se puede resolver en forma genérica. No existe un método adecuado paso a paso, sino que lo que se aplica es lo siguiente. Una vez conocido todos estos tipos particulares de ecuación diferenciales, se tiene que identificar qué tipo de ecuación diferencial es esta, de qué manera se puede resolver. ¿Será, digamos, una ecuación diferencial homogénea? ¿Será una ecuación diferencial de esta forma? Y así sucesivamente. Eso es todo. Todo en grandes rasgos, ¿no? Hasta acá entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, como les decía, veremos el primer tipo de ecuación diferencial, que son las ecuaciones diferenciales en variables separables. Aquí está entonces, ecuaciones en variables separables y reducibles a variables separables. Y como primer tipo de ecuación diferencial, las ecuaciones en variables separables. Ya. Entonces, acá nosotros tenemos nuestra ecuación diferencial expresada en su forma de diferencial. Habíamos dicho, ¿no?, que una ecuación diferencial se puede expresar de tres maneras. Bueno, vamos a analizar cómo se resuelve cuando la ecuación diferencial está expresada de esta manera. Una función m de x, y multiplicado por el diferencial de x, más otra función n que depende de las variables x, y multiplicado por el diferencial de y igual a 0.
Ya, tenemos la ecuación diferencial. Si esta ecuación diferencial se puede expresar de la siguiente manera, esta función m se puede descomponer, se puede factorizar y se puede descomponer en la multiplicación de estas dos funciones, una función m1 que solamente depende de x multiplicado por una función n1 que solamente depende de y diferencial de x más lo mismo para la otra función. Esta función n, si se puede descomponer en la multiplicación de estos dos, una función que solamente depende de x y otra función que solamente dependa de y, se aplica lo siguiente. Bueno, en primer lugar, si se puede realizar eso, decimos que es una ecuación diferencial en variables separables. Si es que se puede aplicar esto. Es una ecuación diferencial en variables separables. Una vez identificado qué tipo de ecuación diferencial es, lo siguiente que se realiza es, se multiplica miembro a miembro por el inverso de esta función y de esta función. 1 sobre n1 multiplicado por m2. Miembro a miembro en la ecuación aplicamos. Acá está, ¿no? Miembro a miembro. En el lado izquierdo de la ecuación diferencial vamos a distribuir toda esa expresión, ¿no? Acá y acá. ¿Qué es lo que nos va a quedar al distribuirlo? ¿Qué va a pasar? Esta función n1 con esta función n1 se van a simplificar al distribuirlo. Lo que nos va a quedar solamente va a ser esta expresión, m1 dividido entre m2. Una función que solamente depende de x. Eso multiplicado por el diferencial de x. Distribuimos luego al otro término, a la otra expresión. Lo mismo va a ocurrir aquí. Esta función m2 con esta expresión se va a simplificar. Y lo único que nos va a quedar es n2 dividido entre n1. Ambas funciones solamente de y. Y acá, en el lado derecho de la ecuación, ¿qué va a pasar? 0 multiplicado por cualquier expresión va a ser 0. Fíjense entonces acá, en lo que ha resultado. Tenemos m1 sobre m2, una función solamente de x. Y acá lo propio, una función solamente de y. El diferencial de x, ¿no? Lo está multiplicando esa función solamente de x. Lo mismo pasa con el diferencial de y. ¿Qué es lo que realizamos luego? Integramos miembro a miembro la ecuación. La integral de m1 sobre m2 diferencial de x más la integral de n2 sobre n1 diferencial de y igual a una constante de integración. C, arbitraria, puede ser cualquier valor. Lo vamos a ver en un momento. ¿Qué significa esa constante de integración? Ya, ¿qué es lo que va a pasar luego? Ambas son integrales, ¿no? Podemos hallar las integrales. Para esta primera integral, m1 sobre m2 diferencial de x. Al resolver la integral, lo que vamos a obtener es una función solamente de x. Lo mismo va a ocurrir con esta otra parte. Vamos a obtener una función solamente de y. Y al final, ¿no? Lo que vamos a obtener es una función de x y de y expresada en forma implícita. Esa sería una forma general, ¿no? De análisis de las ecuaciones diferenciales en variables separables. Ya, eso sería entonces. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Es el tipo de ecuación diferencial más sencilla de resolver. Ya, entonces resolveremos algunos ejemplos, ¿no? Para que se entienda mucho mejor.
Ya. Tenemos entonces aquí una ecuación diferencial. X y Y son las variables, ¿no? Una es una variable independiente y la otra es la variable dependiente. Ya. La ecuación diferencial está expresada en su forma de diferencial. Tenemos acá con nuestra notación, ¿no? Toda esta función sería una función m que depende de las variables x y está multiplicando al diferencial de x. Acá tenemos otra función que depende de x y también está multiplicando al diferencial de y. Operaciones algebraicas entonces realizaremos acá. Fíjense algo muy interesante que sucede. En acá podemos factorizar a x. Lo que nos va a quedar es y más 1. Y eso multiplicado por el diferencial de x más. Acá, ¿qué es lo que podemos realizar? Podemos utilizar álgebra. Acá existen un término, dos términos, ¿no? Podemos agrupar estos dos términos, factorizar x al cuadrado. Haremos eso. Entonces acá va a ser más x al cuadrado y lo que nos va a quedar es y cuadrado más 1 de estos dos términos, ¿no? Podemos agrupar luego estos otros dos términos, y cuadrado más 1 más y cuadrado más 1. Diferencial de y igual a 0. ¿Qué más podemos hacer acá? Acá tenemos dos términos, ¿no? Un término, dos términos. Podemos factorizar y cuadrado más 1 de ambos. Haremos eso. En este lado no alteramos en nada, se mantiene. X, y más 1, diferencial de x más. Ya acá factorizaremos y cuadrado más 1. Lo que nos va a quedar es x cuadrado más 1. Diferencial de y igual a 0. Acá entonces tenemos la función, ¿no? Ambas funciones m y n expresadas de otra manera. Lo interesante acá m hemos factorizado en una función que depende solamente de x multiplicado por una función solamente de y. Lo mismo para n, una función solamente de y multiplicado por una función solamente de x. Esta entonces es una ecuación diferencial en variables separables, ¿no? Es una EDO en variables separables. Para poder resolver esta ecuación diferencial, tenemos que multiplicar el inverso de, a ver acá, tenemos que multiplicar por 1 sobre y más 1, ¿no? Para eliminar este y más 1 y que solamente acá quede una función de x. Lo mismo para el otro. Al diferencial de y, solamente tiene que estar multiplicándolo una función de y para que podamos integrar. Entonces, x cuadrado más 1 debe desaparecer. X cuadrado más 1. ¿Sí? Esa función. Esa función multiplicamos miembro a miembro y luego lo distribuimos. Esto ya no es, a ver, por única vez. Vamos a, un poco lo voy a hacer a detalle. Y más 1 multiplicado por x cuadrado más 1. Y eso multiplicado por toda esa expresión, ¿no? De la ecuación diferencial. X, y más 1, diferencial de x, más y cuadrado más 1, x cuadrado más 1, diferencial de y, igual a esta función multiplicado por 0 va a ser 0, ¿no? En el lado derecho. Distribuimos. ¿Qué va a pasar al distribuir? Este y más 1 con este y más 1 se va a simplificar. Y lo único que me va a quedar es x dividido entre x cuadrado más 1.
solamente una función de x y está multiplicando al diferencial de x más y cuadrado más 1 dividido entre y más 1. Este x cuadrado más 1 con esto se van a simplificar, ¿no? Solamente me queda una función de y, diferencial de y igual a 0. Ahora sí, acá podemos integrar miembro a miembro. Diremos entonces acá integrando. Sería la integral de x dividido entre x cuadrado más 1, diferencial de x, más la integral de y cuadrado más 1 sobre y más 1, diferencial de y. Todo eso igual a una constante de integración. Diremos. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Tenemos que hallar ambas integrales. Podemos acá denominar integral 1 y integral 2. Lo realizaremos aparte como cálculos auxiliares. A esta ecuación lo denominaremos la ecuación 1. Hallamos ambas integrales y resolvemos la ecuación diferencial. Integral 1 entonces va a ser igual a la integral de x dividido entre x cuadrado más 1 diferencial de x. ¿Qué hacemos acá? Una sustitución aplicamos, ¿no? Podemos aplicar la sustitución en el denominador, z igual a x cuadrado más 1. El diferencial de z entonces va a ser igual a 2x diferencial de x. O sea que el diferencial de z sobre 2 va a ser igual a x diferencial de x, ¿no? De acá despejando. Y la integral 1 va a quedar como sigue. Va a ser igual a la integral de x diferencial de x. Eso es el diferencial de z medios. Acá lo escribiremos, diferencial de z sobre 2. Uno dividido entre x cuadrado más 1. 1 sobre z, ¿no? La constante puede salir fuera de la integral. 1/2 la integral de 1 sobre z, diferencial de z. La integral 1 entonces finalmente va a ser igual a 1/2 de... Esta integral es logaritmo, ¿no? Logaritmo natural de z. Volviendo a la variable original, la integral 1 va a ser igual a 1/2 del logaritmo de 1 más x al cuadrado o x cuadrado más 1. Es lo mismo, ¿no? Ya tenemos la integral 1. Hallaremos la integral 2. Integral 2 va a ser igual a la integral de y cuadrado más 1 dividido entre y más 1 diferencial de y. Ambas integrales son funciones racionales, ¿no? La división de dos polinomios. Esta era una función racional propia, porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador. El grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 2, ¿no? Es un polinomio de grado 2. Acá simplemente con un cambio de variable lo hemos resuelto la integral. Acá ya va a ser un poco más complicado. Tenemos una función racional impropia, porque el grado del numerador, que es 2, es mayor que el grado del denominador. Polinomio de grado 2, polinomio de grado 1, ¿no? Es una función racional impropia. Para las funciones racionales impropias, lo primero que se hace, ¿no? Era dividir. Realizar la división de y cuadrado entre y más 1. ¿Qué valor multiplicado por y nos da y cuadrado? Eso es y, ¿no? Realizamos la multiplicación. Y por y es y cuadrado. Signo negativo, ¿no? Negativo y cuadrado. Comenzaremos.
Más por más es más. Signo cambiado es menos, ¿no? 1 por y es y. Luego realizamos la suma. Y cuadrado menos y cuadrado es 0. Y acá tendríamos menos y más 1. Podemos seguir con la división. Ambos ahora son de mismo grado, ¿no? El residuo y el, ¿cómo era esto? Dividendo, el divisor, ¿no? El divisor. Residuo y el divisor. Entonces, acá, ¿qué valor multiplicado por y nos da menos y? Probaremos con menos 1. Menos 1 multiplicado por y es menos y. Signo cambiado, positivo y. 1 multiplicado por menos 1 es menos 1. Signo cambiado, positivo 1. Realizamos la suma. Esto se hace 0 y el residuo ahora sería 2, ¿no? El residuo ahora es un polinomio de grado 0 y el divisor es un polinomio de grado 1. ¿Qué es lo que va a pasar entonces acá? Esta función racional impropia, y cuadrado dividido entre y más 1, se puede expresar como, así era, ¿no? La división. Dividendo entre el divisor es igual a un cociente más el residuo entre el divisor. Esta parte entonces de acá es el residuo. Eso de aquí es el divisor. El dividendo es y cuadrado más 1, ¿no? Y la parte de acá sería el cociente. Esa división va a ser entonces el cociente y menos 1 más el residuo, que es 2, dividido entre el divisor. El divisor es y más 1. Entonces, esa función racional impropia se puede expresar de esta manera, que es mucho más sencillo de hallar su integral, ¿no? La integral 2 va a ser igual a la integral de y menos 1 más 2 veces y más 1. Diferencial de y. Aplicamos la propiedad de linealidad de la integral. Tendríamos acá la integral de y diferencial de y menos la integral de 1 diferencial de y, ¿no? Más 2 la integral de 1 sobre y más 1 diferencial de y. Hallamos cada una de estas integrales por separado. Ya podemos realizarlo casi directamente, ¿no? Ya son sencillas. La integral 2 entonces va a ser y cuadrado sobre 2. La primera integral. La segunda integral va a ser negativo y. La tercera integral va a ser 2 veces la integral de 1 sobre y más 1. Eso es logaritmo, ¿no? Logaritmo natural de y más 1. Si nosotros derivamos esta función, logaritmo de y más 1, nos vamos a obtener, ¿no? 1 sobre y más 1. Una manera de comprobar. Ya tenemos ambas integrales. Luego podemos decir acá, ¿no? I1 e I2 en la ecuación 1. Reemplazar ahora simplemente bastaría, ¿no? Ya tenemos ambas integrales. Reemplazamos. Integral 1 más integral 2 simplemente sería igual a la constante. 1/2 logaritmo de x cuadrado más 1. Esa es la integral 1. Más la integral 2. La integral 2 es y cuadrado sobre 2
menos y más 2 veces logaritmo natural de y más 1. Todo eso igualado a la constante de integración. Esta entonces es la solución general de nuestra ecuación diferencial. Es una función expresada en forma implícita, ¿no? Ni y ni x están despejados en la ecuación. Y ahí acabaría nuestro problema. Esta es la solución general. Ya, entonces, hasta acá, ¿dudas, preguntas? ¿Alguna duda, pregunta? Sencillo, ¿no? Esta ecuación diferencial. Quizá lo más difícil sería hallar las integrales. Quizá sea lo más difícil. Y también identificar si es una ecuación diferencial en variables separables. Esas dos cosas sería lo más difícil. Ya, entonces continuaremos resolviendo algunos otros problemas. Tenemos acá el ejercicio 2. Nos piden resolver esa ecuación diferencial. Ya, entonces acá, propiedades de los exponentes podemos aplicar, ¿no? En esta parte, x más y, e a la x más y. Propiedades de los números reales. Eso lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? A a la b multiplicado por a a la c. Esa propiedad la aplicaremos acá. Sería entonces acá e a la x un poco más ordenado. E a la y multiplicado por e a la x. Y eso multiplicado por el seno de x diferencial de x. Más 2y más 1. Lo mantenemos, ¿no? Todo lo mantenemos. E a la menos y cuadrado diferencial de y. Entonces, otra vez, ¿no? Ambas funciones, la función m y la función n, lo hemos descompuesto. Para acá, para la función m, lo hemos descompuesto en la multiplicación de dos funciones, una solamente de x y otra solamente de y. Lo mismo para la función n, una función solamente de y multiplicado por una función solamente de x, que se sobreentiende que es la función identidad, ¿no? La función identidad es 1, ¿no? Perdón, no, esa no es la función identidad. La función constante, ¿no? 1, solamente una función de x. Y ya. Es una ecuación diferencial en variables separables. Lo primero que debemos identificar, ¿qué tipo de ecuación diferencial es? EDOM, variables separables. Resolvemos la ecuación diferencial. ¿Qué función debemos multiplicar miembro a miembro entonces acá? Para que podamos integrar. Al diferencial de x solamente debería estar multiplicando una función solamente de x. Este e a la y tiene que desaparecer. Podemos multiplicar miembro a miembro por el inverso, ¿no? 1 sobre e a la y. O lo que es lo mismo, e a la menos y, ¿no? Esta función lo vamos a multiplicar miembro a miembro. En acá no es necesario, ¿no? No existe una función de x. La función constante es la función de x, ¿no? Ya podríamos integrar. Acá entonces, multiplicando miembro a miembro, e a la menos y. Acá falta todavía, ¿no? Me falta la igualdad. Diferencial de y igual a 0. E a la menos y. Miembro a miembro multiplicamos y lo distribuimos luego.
e a la menos y multiplicado por e a la y, eso va a ser 1. Nos va a quedar simplemente e a la x seno de x diferencial de x más, esto lo mantenemos, 2y más 1, e a la menos y cuadrado, lo mantenemos, y eso, ¿no? Multiplicado por e a la menos y, al distribuirlo. Diferencial de y igual a 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Al diferencial de y, una función solamente de y. Lo mismo para el diferencial de x. Podemos integrar. Diremos entonces integrando. Tendríamos acá la integral de e a la x seno de x, diferencial de x, más la integral de 2y más 1, multiplicado por acá, ¿no? Lo podemos reescribir un poco mejor. E a la negativo y cuadrado menos y, diferencial de y. Todo eso igual a una constante de integración. Hallamos ambas integrales y hallamos la solución general de nuestra ecuación diferencial. Denominaremos entonces integral 1 a esta primera integral y la otra integral lo denominaremos como integral 2. Integral 1 entonces va a ser igual a la integral de e a la x seno de x diferencial de x. ¿Cómo resolvemos esa integral? Función exponencial, función trigonométrica. Aplicamos integración por partes, ¿no? Nos concentraremos ahora en hallar las integrales, que esta sea la ecuación número 1. Y nos concentraremos en las integrales. Ya. Entonces, integrando por partes, podemos decir que u sea igual a seno de x. Lo demás, diferencial de b va a ser igual a e a la x diferencial de x. Diferencial de u va a ser igual a derivada del seno de x es coseno, ¿no? Coseno de x, diferencial de x. Y hallamos a b integrando esta expresión, ¿no? La integral de e a la x es el mismo, ¿no? E a la x. Tenemos entonces acá integración por partes. Una vaca menos la integral vestida de uniforme, ¿no? Acá me equivoqué. Es diferencial de x. Entonces la integral 1 va a ser igual a la multiplicación de estas dos funciones. Una vaca, u por b, e a la x seno de x, menos la integral vestida de uniforme, e a la x coseno de x diferencial de x. Tenemos acá otra integral, ¿no? Tendría que ser un poco más sencilla de resolver. Al fin y al cabo solamente, ¿no? Ha cambiado el seno por el coseno. Casi es similar. Otra vez aquí aplicamos por partes. Que u sea igual a coseno de x y que el diferencial de b sea igual a e a la x diferencial de x. Entonces acá el diferencial de u va a ser igual a la derivada del coseno es menos seno de x multiplicado por el diferencial de x. Integramos el otro, b es igual a e a la x. Y la integral 1 va a quedar como sigue. E a la x seno de x menos la integral. Esa integral va a ser igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme, ¿no? La multiplicación de u por b sería e a la x coseno de x menos la integral vestida de uniforme e a la x multiplicado por menos 1 seno de x diferencial de x. Eso sería entonces la integral. Un poco reordenaremos e a la x seno de x
Operaciones algebraicas. Este signo negativo podemos distribuirlo, ¿no? Nos va a quedar entonces negativo e a la x coseno de x. Y acá, este negativo puede salir fuera de la integral. Con este negativo se va a hacer positivo. Y con este negativo va a ser negativo, ¿no? Tendríamos entonces acá negativo la integral de e a la x seno de x diferencial de x. Operaciones algebraicas, ¿no? Lo que pasa acá entonces es que ha vuelto a aparecer la misma integral, la que queríamos hallar, la integral 1. Lo reescribiremos entonces de esta manera. De estos dos términos podemos factorizar a e a la x. Lo que nos va a quedar es seno de x menos coseno de x. Y eso menos esta integral, ¿no? La integral que queríamos hallar. La integral 1. Acá entonces lo tratamos como si fuera una simple ecuación. Despejamos a la integral 1. Esto al otro miembro con signo cambiado, ¿no? Va a ser 2 veces integral 1 en el lado izquierdo. Igual a e a la x seno de x menos coseno de x. Despejamos a la integral 1. E a la x seno de x menos coseno de x sobre 2 todo. Todo ello sobre 2. Y esta sería nuestra integral número 1. Un poco larguito, ¿no? La integral además era una integral circular. Una integral circular. Y ya. En tablita también existe de esta manera. Yo pienso que es mejor que se memoricen esta integral o lo tengan anotado, donde A y B son constantes. Esa integral va a ser igual a e a la ax seno de, bueno, acá, perdón. Esto es a multiplicado por el seno de bx menos b multiplicado por el coseno de bx. Todo sobre a cuadrado más b cuadrado. Eso también en algunos libros, en algunos formularios existe esta integral. E a la ax a multiplicado por el coseno de bx más b multiplicado por el seno de bx. Todo ello sobre a cuadrado más b cuadrado. Eso. Bueno, ya tenemos la integral 1. Ahora hallaremos a la integral número 2. Ya. Integral 2 entonces. Es toda esa expresión. 2y más 1 y a la menos y cuadrado menos y. Diferencial de y. Lo haremos. La integral 2 es 2y más 1 e a la menos y cuadrado menos y diferencial de y. Hallaremos esa integral. ¿Qué podemos aplicar acá? Podemos aplicar una sustitución acá en el exponente parece. Digamos que una variable z igual a negativo y cuadrado menos y.
El diferencial de z va a ser igual a negativo 2 veces y menos 1, todo multiplicado por el diferencial de y. Diferencial de z igual a, podemos factorizar menos 1 acá, ¿no? Y luego multiplicarlo, ¿no? Al otro miembro. Entonces, esas operaciones, un poco rápido haciéndolo, nos quedaría negativo diferencial de z igual a 2y más 1 diferencial de y. ¿Sí? Factorizamos menos 1 y luego multiplicamos miembro a miembro, ¿no? Por menos 1. Bueno, entonces acá 2y más 1 diferencial de y. Lo tenemos acá. 2y más 1 diferencial de y. Eso es negativo diferencial de z. Y la integral 2 nos quedaría como e a la z multiplicado por menos el diferencial de z, ¿no? Menos 1 puede salir fuera del símbolo de integración. Y esa sería nuestra integral. Ya es sencillo de hallar esa integral. Negativo e a la z sería, ¿no? El mismo. Volviendo a la variable original, la integral 2 va a ser negativo e a la menos y cuadrado menos y. Ya tenemos ambas integrales. Reemplazamos en la ecuación 1. Y 1 y la integral y 2 en la ecuación 1. Ya, la integral 1. E a la x seno menos coseno sobre 2. Seno de x menos coseno de x sobre 2. Más la integral 2. Más negativo e a la menos y cuadrado menos y. La suma, ¿no? La ecuación 1 era integral 1 más integral 2 igual a c. Y todo esto igual a la constante de integración. Pero la constante de integración es arbitrario. Puede ser cualquier número real. Puede ser 2, 5, 4, 3 en forma genérica. Podemos llamarlo que sea C medios, digamos. Una constante C barrita medios. Acá entonces, para escribirlo un poco mejor, podemos multiplicar miembro a miembro por 2. Y finalmente lo que nos va a quedar es e a la x, seno de x, menos coseno de x, menos 2 veces e a la menos y cuadrado menos y, igual a la constante de integración. Y esta sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Y esta sería nuestra solución. Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? La integral, ¿no? Quizás se complique un poco. En algunos casos puede ocurrir eso. Intenten practicar un poco integrales por su parte. Ya. Antes de continuar, a esto se le denomina solución general de la ecuación diferencial. Existen 3 tipos de soluciones. Están la solución general, la solución particular y la solución singular. Les voy a explicar qué es la solución general y qué es una solución particular.
La constante de integración, observemos. Si a la constante de integración le damos un valor arbitrario, digamos que la constante de integración valga c igual a 0, digamos. Otro valor, si la constante de integración vale, digamos, c igual a menos 5. Otro, si la constante de integración vale c igual a 6 positivo, digamos. ¿Qué representan cada una de estas ecuaciones? Con esta iremos. Esta ecuación representa la ecuación de una curva. La función está expresada en forma implícita, ¿no? Y esa ecuación representa la ecuación de una curva. Esa ecuación podemos graficarlo nosotros en un plano cartesiano. Tenemos acá entonces nuestro plano cartesiano. X y Y. Y más o menos digamos que la ecuación, esa ecuación, su gráfica más o menos va a ser así. Esto para cuando c es igual a menos 5. Para esta ecuación. Su gráfica, digamos que es esta. ¿Qué va a pasar con las otras dos? Con esta y esta otra. También van a representar las ecuaciones de una curva. Y esa curva podemos graficarlo, ¿no? En un plano cartesiano. Supongamos que para c igual a 0 va a ser esta. Su gráfica. Para cuando la constante valga 0. Y esta es su ecuación. Y para c igual a 6, digamos que esta va a ser su gráfica. Entonces, en forma general, ¿qué representa esta ecuación? Representa una familia de curvas, donde cada una de esas curvas son paralelas entre sí. Esta es la familia de curvas. Si le damos un valor arbitrario a esta constante c, va a representar la ecuación de una sola curva. Eso entonces, hablando, ¿no? De la solución general. La solución general representa una familia de curvas, donde cada una de esas curvas, al derivarlo y al reemplazarlo en la ecuación diferencial, la va a satisfacer, la va a volver una identidad. Y una solución particular es una sola curva de esta familia. Esa sola curva también, al derivarlo y al reemplazarlo en la ecuación diferencial, la va a satisfacer. Ya. Continuaremos entonces realizando más problemas, ¿no? Dudas, preguntas antes, pero ya, continuaremos. Tenemos acá la ecuación diferencial. Está expresada en su forma normal. Y acá, algo interesante también que ver, que las variables de la ecuación diferencial ya no son ni y ni x, ¿no? Ahora son r y tita. R es la variable dependiente y tita es la variable independiente. Al resolver esta ecuación diferencial, lo que vamos a obtener es una función, una ecuación, ¿no? Donde r va a depender de tita. Ya. Me piden hallar la solución de la ecuación diferencial y está sujeto a unas condiciones iniciales, se la denomina esto. Condiciones iniciales. Significa lo siguiente, que cuando la variable independiente es pi medios, la variable dependiente toma el valor de 0. Esta condición nos va a permitir hallar a la constante de integración. Esta condición. Eso pero se va a hacer al final.
después de hallar la solución general de la ecuación diferencial. Ya. Entonces, esta ecuación diferencial lo reescribiremos de otra forma, en su forma de diferenciales. Podemos reescribirlo de esta manera. Toda esta parte de acá a multiplicar, ¿no? Sería 3e a la r más e a la r coseno de tita. Multiplicado por el diferencial de r. Este diferencial de tita está mal decirlo, pero podríamos multiplicarlo también miembro a miembro por ese diferencial de tita y pasaría acá. Eso es malo decirlo. En realidad no pasa a multiplicar este diferencial de tita acá, sino que lo que se realiza es multiplicar miembro a miembro por el diferencial de tita. Y toda esta parte, R' diferencial de tita tendríamos acá, ¿no? En el lado izquierdo. R' diferencial de tita. Eso es el diferencial de R. Y está justamente acá. Eso se hace en realidad. Pero para un poco simplificarlo, ¿no? Este diferencial de tita a multiplicar. Solo para simplificarlo, pero está mal dicho. Luego quedaría seno de tita más e a la 2r. O seno de tita, ¿no? Seno de tita diferencial de tita. Ya. Operaciones algebraicas. Acá, e a la r podemos factorizar. Nos va a quedar 3 más coseno de tita. Diferencial de r igual a lo mismo acá, ¿no? Seno de tita podemos factorizar. Lo que nos va a quedar es 1 más e a la 2 veces r diferencial de tita. Esto entonces al otro miembro con signo cambiado. E a la r 3 más coseno de tita. Diferencial de r menos seno de tita 1 más e a la 2r diferencial de tita igual a 0. Seguimos. Si pueden ver acá, tita y r son las variables de la ecuación diferencial. Y acá está una función. Una función que solamente depende de r. Y acá está una función que solamente depende de tita. Lo propio para la otra, ¿no? Para la otra función. Una función que solamente depende de tita multiplicado por una función que depende solamente de r. Es una ecuación diferencial en variables separables. Podemos resolverla. Separaremos variables entonces. Ya un poco más rápido lo haremos. Acá, para poder integrar 3 más coseno de tita debe desaparecer. Tenemos que multiplicar por su inverso. Lo mismo con esto, ¿no? 1 más e a la 2r tiene que desaparecer. Entonces, multiplicando por su inverso de ambos, realizándolo un poco más rápido, lo que nos quedaría sería e a la r dividido entre 1 más e a la 2 veces r. Diferencial de r menos seno de tita dividido entre 3 más coseno de tita. Diferencial de tita igual a 0. Simplemente el inverso de ambos, ¿no? De este y de este estoy multiplicando y luego lo estoy distribuyendo. Solamente que lo estoy haciendo más rápido. Ya, una vez realizado eso, podemos integrar. Integrando, tendríamos la integral de e a la r dividido entre 1 más e a la 2r. Diferencial de r menos la integral de seno de tita dividido entre
3 más coseno de tita. Diferencial de tita igual a 0. Igual a la constante de integración, de hecho, ¿no? Porque estamos integrando. Hallamos ambas integrales y hallamos la solución de la ecuación diferencial, la solución general, la familia de curvas. La resta de ambas integrales va a ser la solución. Para la integral número 2, comenzaremos con la 2, es más sencillo. Seno de tita, 3 más coseno de tita. Diferencial de tita. Podemos realizar un cambio de variable en el denominador, 3 más coseno de tita. El diferencial de z va a ser igual a, derivada de 3 más coseno de tita es menos seno, ¿no? Menos seno de tita, diferencial de tita. Seno de tita, diferencial de tita tenemos. De acá podemos despejar a eso. Nos quedaría negativo diferencial de z igual a seno de tita, diferencial de tita. Aplicamos el cambio de variable. La integral 2 va a ser igual a la integral de menos 1 multiplicado por el diferencial de z. Todo eso dividido entre z. Al hallar esa integral, ¿no? Sería negativo logaritmo natural de z. Volviendo a la variable original, la integral número 2 va a ser igual a negativo logaritmo natural de 3 más coseno de tita. Esa sería la integral número 2. La integral número 1, luego hallaremos, va a ser la integral de e a la r, 1 más e a la 2r. Diferencial de r. La integral 1. Hallaremos esa integral. Ya, ¿qué podemos hacer aquí? Un cambio de variable, ¿no? ¿Dónde estaría el cambio de variable? ¿Alguien? Al aire. Era la r, ¿no? Sí. Z igual a e a la r. Diferencial de z va a ser igual a e a la r. Elevando al cuadrado acá, tendríamos z cuadrado igual a e a la r al cuadrado, ¿no? Pero esto también lo podemos reescribir como e a las 2 veces r. La integral 1 va a ser entonces igual a la integral del diferencial de z en el numerador y en el denominador va a ser 1 más z cuadrado. Esa integral también lo podemos obtener de tablas. La integral es arcotangente, ¿no? Arcotangente de z. La integral 1 va a ser igual entonces a arcotangente de e a la r. Ya estamos entonces. Integral 1 menos integral 2 es la solución. Y 1 y 2 en 1. Arcotangente de e a la r menos, acá hay que tener cuidado, ¿no? Integral 1 menos integral 2. Sería acá menos logaritmo natural de 3 más coseno de tita. Todo eso igual a la constante de integración. Arcotangente de e a la r. Menos con menos es más. Logaritmo natural de 3 más coseno de tita. Igual a c. Esta representaría la solución general, la familia de curvas, donde cada una de esas curvas
Al reemplazar en la ecuación diferencial, la satisfacen, la vuelven una identidad. Pero a nosotros nos dan una condición, ¿no? En el enunciado. Acá lo colocaremos lo que se denomina solución particular. Para la solución particular, ya. En el enunciado entonces nos daban una condición que cuando tita es pi medios, el radio va a ser cero. Esa condición nos va a permitir hallar la constante de integración. La condición es que cuando tita es igual a pi medios, el radio vale cero. Es lo mismo, ¿no? Tita de pi medios, R es igual a cero. ¿Qué es lo que hacemos? Hasta acá, hasta este punto, se trata de una familia de curvas por este parámetro C, ¿no? Para hallar ese parámetro C que satisfaga a esta condición, simplemente debemos reemplazar tita igual a pi medios acá y el valor de cero en vez de R. Tita pi medios acá y el valor de cero. Y de esa forma hallamos al valor de la constante C. Reemplazamos entonces, nos quedaría arcotangente de E a la R. E a la 0 sería, reemplazando, más logaritmo natural de 3 más coseno de tita. Coseno de pi medios sería. Igual a la constante C. ¿Cuánto vale E a la 0? Eso vale 1, ¿no? ¿Cuánto vale el coseno de pi medios? Uno. El coseno de pi medios no vale 1, vale 0. El coseno de 0 vale 1. El coseno de pi vale menos 1. Sí, así es. Coseno de pi medios es 0. ¿Cuánto vale el arcotangente de 1? ¿Cuánto vale el arcotangente de 1? Pi cuartos. Pi 45. cuartos, ¿no? Sí, 45 grados o pi cuartos. Siempre debemos trabajar nosotros en radianes. Pi cuartos. Y acá solamente nos quedaría logaritmo de 3, ¿no? Ese es entonces el valor de C. C es igual a pi cuartos más logaritmo de 3. Un número irracional, ¿no? Un aproximado quizá podemos encontrar de ahí. Ya, entonces para encontrar a la solución particular, simplemente reemplazamos pi cuartos más logaritmo de 3 acá. Valor de C. Acá lo voy a hacer. Entonces, acá sería arcotangente de E a la R más el logaritmo natural de 3 más cos de tita. Igual a pi cuartos más logaritmo natural de 3. Esta sería la solución particular, lo que se denomina solución particular. Esto era una familia de curvas y esta es una sola curva de esa familia. Y esta es la ecuación que estamos buscando. Esa es la solución. Ya, entonces, hasta acá. ¿Dudas, preguntas?
¿Dudas, preguntas? Ya, un poco más practicaremos entonces. Más que todo integrales, ¿no? Tenemos acá otra vez casi lo mismo, ¿no? La ecuación diferencial y está sujeto a unas condiciones, ¿no? Esta condición nos va a permitir hallar la constante de integración. Lo que nos piden es hallar una solución particular que satisfaga esta condición. Ya. Primero hallaremos a la solución general. Reescribiremos la ecuación diferencial en su forma de diferenciales. Ya, entonces acá podemos realizar lo siguiente, ¿no? Esto puede ser 1 menos coseno de 2x dividido entre 1 más seno de y. Más y' igual a 0. A ver, acá, en la ecuación diferencial, multiplicaremos miembro a miembro por el diferencial de x. Acá iría entonces lo siguiente, ¿no? Diferencial de x al distribuirlo en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, tendría que ser también, ¿no? Diferencial de x por 0. Pero 0 multiplicado por cualquier cosa va a ser 0, ¿no? Diferencial de x representa una cantidad muy pequeña. Ya. Acá luego podemos decir, pero si y es una función de x, y depende de x, el diferencial de y va a ser igual a y' multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Para una función de una sola variable. Y entonces acá, ya, ¿qué más? Esto va a ser el diferencial de y. Y' diferencial de x es diferencial de y. Lo que podemos hacer es multiplicar miembro a miembro por esta expresión, ¿no? Multiplicamos a la izquierda, derecha. En la izquierda, distribuimos. Con esto se va a simplificar. Acá lo haremos mejor. Vamos a multiplicar miembro a miembro por raíz de 1 más seno de y. Miembro a miembro. Se va a simplificar con este. Solamente nos va a quedar ahí raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2x. Diferencial de x más, al multiplicarlo, ¿no? Acá va a quedar raíz cuadrada de 1 más seno de y. Y y' diferencial de x, eso era diferencial de y. Igual a 0. Tenemos entonces acá en su forma de diferencial expresado. Ya está separado las variables, ya se puede integrar. Al diferencial de x, una función solamente de x. Lo mismo con el diferencial de y. Entonces, solamente debemos integrar, ¿no? Acá. Diremos integrando. Nos quedaría la integral de la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2x. Diferencial de x. Más la integral de raíz cuadrada de 1 más seno de y. Diferencial de y. Igual a la constante de integración. Tenemos acá entonces la integral 1
más la integral 2 igual a la constante de integración. Que esta sea la ecuación número 1. Hallaremos las integrales aparte. ¿Cuál es más sencillo? Para mí, por lo menos me parece que la integral número 2 es mucho más sencillo que la integral 1. La integral de raíz de 1 más seno de y. Diferencial de y. Nos concentraremos en la integral. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Alguna sugerencia? Un poco nos jugaremos en acá, en la función integrando. Multiplicaremos por su conjugada de 1 más seno de y. Entonces, acá la integral 2 va a ser igual a lo siguiente. Lo que está dentro del radical, en ahí nos vamos a jugar. Uno más seno de y. No afectamos hasta ahí nada. Multiplicaremos ahora por su conjugada. 1 menos seno de y. Estamos multiplicando, tenemos que dividir para que no afecte en nada, ¿no? Diferencial de y. La integral 2 va a ser igual a la integral de ese radical, entonces podemos expresarlo de esta manera, ¿no? Para que sea un poco más sencillo de operarlo. Tendríamos acá en el denominador 1 menos seno de y. Y en el numerador tendríamos lo siguiente. Tenemos 1 más seno de y multiplicado por 1 menos seno de y. Eso es una diferencia de cuadrados. Es la diferencia 1 al cuadrado menos seno cuadrado, ¿no? Diferencial de y. La integral 2 va a ser igual entonces a la integral de denominador, no hacemos nada. Se mantiene. 1 menos seno de y. Numerador. Radical también. Tenemos acá 1 al cuadrado, es 1, ¿no? 1 menos seno cuadrado de y. Identidad trigonométrica. 1 menos seno cuadrado de y es coseno cuadrado de y. Diferencial de y. Acá entonces, ¿qué más podemos hacer? La raíz con la potencia podemos simplificarlo. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. La integral 2 va a ser igual a la integral de coseno de y en el numerador y en el denominador raíz cuadrada de 1 más seno de y. Diferencial de y. Ya está un poco más sencillo, expresado de esta manera. Podemos aplicar un cambio de variable acá, ¿no? En 1 más seno de y. Podemos decir que z sea igual a 1 más seno de y. Diferencial de z va a ser igual a coseno de y. Y con eso ya está resuelto, ¿no? Diferencial de y. La integral 2 quedaría como la integral de coseno de y diferencial de y es diferencial de z. Y en el denominador nos quedaría raíz de z. Oxy, Dime. ¿qué pasó con el signo? Uno menos seno, me confundí ahí un poco. Ay, sí, ¿no? Sí. Gracias, aquí me estaba equivocando. Es un error algebraico. Que es negativo, ¿no? Y esto sería entonces diferencial de z igual a negativo coseno de y. Ahora sí está bien, ¿no? Negativo diferencial de z igual a coseno de y diferencial de y.
Esto entonces es negativo diferencial de z, ¿no? Y en el denominador está bien, raíz de z. El signo puede salir fuera de la integral. 1 sobre raíz de z es z a la menos 1/2. Diferencial de z. Esa integral ya es mucho más sencilla de hallar. La integral 2 va a ser igual a menos 1 multiplicado por... Sería z a la 1/2, ¿no? Dividido entre 1/2. La integral 2 va a ser igual a 1 sobre 1/2. El inverso de 1/2. El inverso de 1/2 es 2, ¿no? Negativo 2, z a la 1/2. La integral 2 va a ser igual a negativo 2, z. Pero z, volviendo a la variable original, es 1 menos seno de y. Eso elevado a la 1/2. Esto es la integral número 2. Ya tenemos la integral 2. Hallaremos la integral 1. La integral 1. Es esta integral. 1 menos coseno de 2x. Algo similar, ¿no? Raíz de 1 menos coseno de 2x. Otra vez, ¿no? Podemos multiplicar por su conjugada. Uno menos coseno de 2x. Su conjugada, 1 más coseno de 2x. Estamos multiplicando, tenemos que dividir. 1 más coseno de 2x. Todo eso diferencial de x. La integral 1 entonces va a ser igual a la integral de denominador y numerador, ¿no? Denominador y numerador. Así podemos expresarlo. En el denominador va a estar 1 más coseno, ¿no? Y en el denominador es el desarrollo de una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es 1 al cuadrado menos coseno cuadrado de 2x. Diferencial de x. La integral 1 será igual a la integral de denominador, ya no podemos hacer nada, se mantiene. 1 más coseno de 2x. Y el numerador. Otra vez, ¿no? 1 al cuadrado es 1. 1 menos coseno cuadrado de 2x es seno cuadrado. Seno cuadrado de 2x. La potencia con el radical se va a simplificar. Al final solamente me va a quedar esto, ¿no? Seno de 2x. Directamente. Diferencial de x. Otra vez aquí aplicamos el mismo cambio de variable, ¿no? Que sea la variable t, digamos, igual a 1 más coseno de 2x. Diferencial de t va a ser igual a la derivada de esa función. Sería negativo 2 seno de 2x, su derivada. Multiplicado por el diferencial de x. Aplicamos el cambio de variable. La integral 1 va a ser igual a la integral de... Acá tendríamos 1 dividido entre la raíz, ¿no? Va a ser 1 dividido entre la raíz de t.
Y seno de 2x diferencial de x, podemos despejar de acá, ¿no? Eso va a ser diferencial de t sobre menos 2. La integral 1, entonces, casi terminando, va a ser menos 1/2 la integral de t a la menos 1/2. Diferencial de t. Integral 1 va a ser igual a menos 1/2. La integral de t a la menos 1/2 es t a la 1/2 sobre 1/2, ¿no? Así. Eso sería la integral 1. Acá entonces tenemos, ¿no? 1/2 y el inverso de 1/2. Se puede simplificar. 1/2 y su inverso, ¿no? Va a ser 1. Tendríamos entonces negativo t a la 1/2. Volviendo a la variable original. T a la 1/2 es, bueno, t es 1 más coseno de 2x. Eso elevado a la 1/2. Y esa sería la integral número 1. Luego, ¿no? Como último, integral 1, integral 2 en la ecuación número 1, creo que era la suma. La ecuación número 1. A ver. Sí, no, la suma era. Ya tenemos ambas integrales. Integral 1 más integral 2. La integral 1 es menos 1 más coseno de 2x. Elevado a la 1/2. Más la integral 2. La integral 2 es, lo vemos, acá está, menos 2, 1 menos seno de y. Esa es la integral 2. Menos 2, 1 más seno de y. A la 1/2. Igual a la constante de integración. Eso sería entonces la solución. La solución general. Un poco me está molestando el signo. Como la constante de integración es una constante arbitraria, puede tomar cualquier valor. Digamos que tome el valor de negativo c barrita, digamos. Y acá no, escribiremos así. C es igual a negativo c barrita. Entonces, en esta ecuación, multiplicaremos miembro a miembro por menos 1. Y lo que nos va a quedar es 1 más coseno de 2x a la 1/2 más 2, 1 más seno de y a la 1/2. Igual a la constante de integración. Y esta sería la solución general. La familia de curvas, ¿no? Representa la ecuación de la familia de curvas. Nosotros no nos piden la familia de curvas. Nos piden una solución particular. Era acá, ¿o no? A ver. Así, ¿no? Y en pi cuartos es igual a 0. Y en pi cuartos es igual a 0. Con esta condición vamos a hallar a la constante de integración. Esto es lo mismo que decir que cuando x es igual a pi cuartos, el valor de y es igual a 0. Reemplazaremos entonces ahí. Tendríamos 1 más el coseno de 2 pi cuartos. Sería pi medios, ¿no? Bueno, lo reescribiremos nomás. Elevado a la 1/2. Más 2 veces 1 más el seno de y, pero y vale 0. Elevado a la 1/2. Igual a constante c barrita.
Seno de 0, ahora sí, ¿cuánto es seno de 0 y cuánto es coseno de pi medios? 0. 0 ambos, ¿no? Seno de 0, 0, coseno de pi medios, 0. Tendríamos 1 a la 1 medio más 2, ¿no? 1 a la 1 medio es 1, toda esta parte. Y acá tendríamos más 2 multiplicado por 1 a la 1 medio, ¿no? Que también sigue siendo 1, igual a c barrita. C barrita entonces vale 3. Reemplazamos luego en la solución general coseno 2x a la 1 medio. Seno y a la 1 medio igual a 3. Y esta sería nuestra solución particular de la ecuación diferencial. Esta es la familia de curvas y esta representa a una sola curva. ¿Cuál es la característica de esa sola curva? Acá tenemos, ¿no?, nuestro plano cartesiano, XY. Y acá tenemos este punto, x pi cuartos, Y0. Y0, x pi cuartos. Más o menos este punto, digamos que sea. Esta curva de acá va a pasar por ese punto. Digamos, va a ser así su gráfica. Y esta curva va a ser solución de la ecuación diferencial. La va a satisfacer a la ecuación diferencial. Ya, compañeros, entonces eso sería todo por esta clase. La próxima continuamos con más tipos de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver ecuaciones de esta forma ahora. Y' igual a f(ax) más by más c. Tiene su forma de resolución también. Antes, pero de despedirnos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, eso sería todo. Me lo pueden colocar su apellido paterno, materno, nombre en el chat para considerarles como asistencia. Eso más. Sí, el PDF y el video, ¿dónde lo va a subir? Esa parte no Claro, me claro. estoy- Todo está en Classroom. Ah, ya. Hasta la noche lo voy a intentar subir. Pero Classroom todo va a estar. Ya, compañeros, eso sería todo entonces. Nos vemos conmigo la próxima semana. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego. Ya. Sí. Hasta luego, Auxi. Hasta Nos luego, vemos, sí. nos vemos. Hasta luego. Sí.